Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a contar un caso durísimo porque es sobre un niño de 8 años y es horrible. Nos vamos a ir en esta ocasión a Fort Wayne, Indiana, el 1 de abril de 1988. Una madre llamada Janet Tinsley reporta a su hija April como desaparecida sobre las 3 de la tarde. April había ido a jugar con sus amigas ese día, pero Janet, al ver que su hija no volvía para la hora de comer, pues se preocupó y de una fue a la comisaría para reportar su desaparición. Además, no era un comportamiento habitual en su hija, porque recordemos tenía 8 años y no se lo pensó dos veces y acudió a la comisaría de inmediato. Por ello, la policía comenzó de inmediato la búsqueda de la niña. Aunque en el año 1988 lo usual era que los niños jugaran sin supervisión en las calles, sí es cierto que la niña tenía 8 años y la madre, ella jugaba con sus amigas y luego iba a su casa, pero ese día no lo hizo y no era un comportamiento, ya te digo, normal en la niña. Pero, ¿quién es April? April Marie Tinsley nació el 18 de marzo de 1980. Y fue fruto del matrimonio entre Janet y Michael Tinsley. Estaba en el segundo grado de la primaria y asistía a la escuela elementaria Fairfield. Su familia era bastante religiosa y ella acudía a cantar con regularidad al coro de la iglesia. Esta era la iglesia metodista First United. April tuvo una hermana que lamentablemente murió cuando era muy pequeña. Sus padres para entonces ya no estaban solo lidiando con la muerte de la hermana de April, sino también con la desaparición de esta. La niña había salido esa mañana a jugar con sus amigas y lo que hacían era jugar en una casa de una de ellas, salir a la calle, jugar en la calle, luego ir a otra casa de otra amiga y hacer lo mismo pues todo el tiempo. Es decir, que jugaban tanto dentro de las casas como fuera en la calle. En algún momento de esa mañana empezó a lloviznar. ¿Qué pasa? Claro, las niñas no se querían mojar, entonces pensaron, vamos a ir a una casa de alguna de nosotras y luego cuando escampe, pues salimos a la calle y seguimos jugando. April, en cambio, pensó que en vez de ir a una casa de alguna de sus amigas, pues iría a su casa, cogería un paraguas para cuando lloviera más, pues ya tenía su paraguas y no se mojaría tanto. La verdad que el razonamiento de esta niña de 8 años, la verdad que me sorprende bastante, por lo que aprovechó para, en el momento en que no lloviznaba tanto, para ir a su casa a recoger el paraguas. Lo que pasa es que April no llegó a su casa. No llegó ni a su casa ni a volver a jugar con sus amigas. Las amigas, a ver que April no volvía, no pensaron nada raro, sino que bueno, pues ya se quedaría en su casa, la madre le habría dicho algo y pues nada, pues ya al día siguiente pues jugarían otra vez. Pero ¿qué pasa? Que Janet no ve que su hija vuelva, por lo que le pregunta a sus amigas y estas amigas le dicen que ella ha ido a su casa, a casa de Janet, para coger un paraguas y todo lo que he dicho anteriormente. Pero como Janet no la ve, de una va a reportarla como desaparecida. Más de 25 oficiales y un montón de voluntarios se ofrecieron para buscar a la niña en todo el vecindario. E incluso estuvieron toda la noche buscando a la niña. Incluso al día siguiente también retomaron la búsqueda, pero a pesar de haberse esfumado siendo por la mañana, nadie había visto nada. Una persona totalmente anónima dijo que esa mañana había visto un hombre blanco de unos 30 años, delgado, con cabello castaño y con poco vello facial, como que forzando a una niña al meterse en una camioneta. Esta camioneta era de color azul y lo que estaba haciendo el hombre era meter a la fuerza a la niña en esta camioneta. A todo esto, la descripción de la niña coincidía prácticamente con April. Gracias a la descripción que pudo dar este testigo anónimo, pudieron hacer un retrato robot para, por si alguien podía reconocerlo. Por otro lado, el 4 de abril, una persona que estaba realizando una ruta corriendo en Spencerville, a 20 millas prácticamente del pueblo de April, Fort Wayne, vio en una zanja el cuerpo de una niña. Cuando la policía acudió a este lugar, se dieron cuenta de que el cuerpo presentaba características similares o muy similares a la de April. Por lo que en la tarde del 5 de abril llamaron a la familia para que pudiera dar el sí a que, pues lamentablemente,
era su hija April. El lugar donde encontraron a la niña no era precisamente un lugar muy escondido. Es decir, que si te habías deshecho de una niña por la mañana, prácticamente todo el mundo te podría haber visto. Lo interesante de esto, por decirlo de alguna manera, era que la persona que se había deshecho del cuerpo de April tendría que haberlo hecho por la mañana, porque la policía fue a ese lugar a hacer la batida y ese cuerpo no estaba ahí. Una vez que le practicaron la autopsia al cuerpo de April, se dieron cuenta de que la causa de la muerte había sido por asfixia y que aunque la niña estaba totalmente vestida, habría indicios de que podría haber sido víctima de un abuso, ya me entendéis. April llevaba entre 24 y 48 horas fallecida y aproximadamente habría estado 4 horas en esa zanja. Por lo que calcularon que la persona que tendría que haber dejado a April en esa zanja tendría que haber sido por la mañana, un lunes a las 11 de la mañana. Nadie la había visto. La policía entonces se dio cuenta de una cosa. La niña había desaparecido el 1 de abril. Habría aparecido el cuerpo el 4 de abril y llevaba, como mucho, 48 horas fallecida. Por lo que la niña tendría que haber estado oculta entre 2 o 3 días, con vida. Cerca del cuerpo de la niña se había encontrado un juguete sexual hecho de madera, que no era bastante usual que digamos, dentro de una bolsa de plástico. También encontraron un zapato perteneciente a April. Aparte de difundir el retrato robot de esa persona, descrita por el testigo, también decidieron difundir el juguete sexual que habían encontrado en la escena del crimen, por si alguien pues lo reconocía. Pero por desgracia esto no fue así y nadie pues dijo nada. Pese a que las pruebas de ADN no estaban en auge en 1988, de todas formas decidieron coger muestras de ADN que estuvieran en la escena del crimen, en el cuerpo de la niña y que pudieran pues más tarde tener participación en la investigación. Estas pruebas de ADN fueron enviadas a un laboratorio de Maryland, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho con ellas. Dieron resultados inconclusos. Junto a las muestras encontradas en el cuerpo de la niña, también le llevaron al laboratorio el ADN de 5 sospechosos. Uno de los sospechosos se llamaba Everest y tenía 34 años. Destacar que los 5 sospechosos que contemplaba la policía eran sospechosos precisamente porque habían tenido un comportamiento extraño con menores, en especial con niñas. Everest precisamente era sospechoso porque había tenido un comportamiento un poco raro con la hija de 11 años de su novia. De hecho, el único testigo que dio la descripción para poder realizar el retrato robot de la persona sospechosa lo identificó a Everest en la rueda de reconocimiento, pero no se pudo concluir que Everest tuviera algo que ver con la desaparición y asesinato de April Tinsley porque solo tenían pruebas circunstanciales. En ese momento entonces la policía ya no tenía un hilo del que tirar y lamentablemente el caso se quedó frío. Nos vamos a ir ahora al 21 de mayo del año 1990. Para este momento ya han pasado 2 años desde la desaparición y asesinato de April Tinsley, pero a tan solo 11 millas de donde fue secuestrada la niña, en St. Joseph Township, la policía encontró un escrito en un granero que decía lo siguiente: yo maté a April Marie Tinsley de 8 años, mataré otra vez. Se notaba que la persona que había escrito esto en este granero lo había hecho varias veces, porque se equivocaba de palabra, intentaba borrarlo, se veía que se había borrado, volvía a escribir encima, era todo, la verdad, que un desastre. Como no había podido borrar todo, la policía pudo ver que debajo de lo que había escrito se leía lo siguiente: encontraron el zapato, ja 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 ja. Básicamente, los policías pensaron entonces que el asesino de April había dejado el zapato a conciencia en el sitio donde había dejado a la niña, prácticamente para que la policía encontrase el zapato y se volviera loca. Por lo tanto, la policía piensa que la persona que ha escrito esto en el granero se siente orgullosa de haber matado a una niña de 8 años y quiere
que recuerden que él lo ha hecho y que todavía no lo han pillado. Como claramente este sospechoso tenía intenciones de matar otra vez, la policía lo que hizo es crear un equipo de investigación para que vieran si había casos similares a el de April Tinsley, por si había alguna pista, algo que pudiera conducir a una persona. Pero, de nuevo, no tuvieron ningún éxito, por lo que el caso permaneció frío desde 1991 al 2004. En mayo del año 2003, la policía encontró 3 notas que posiblemente tendrían relación con el asesinato de April Tinsley. Pero, ¿cómo encontraron estas notas? Pues muy bien, las encontraron en 3 bicicletas de 3 niñas diferentes, aproximadamente de la edad de April. Pero encontraron una cuarta carta, esta vez en el buzón de una casa de otra niña. Todas las cartas tenían el mismo papel, tenían la misma letra y todas estaban metidas en una bolsa de plástico. Y dentro de esa bolsa de plástico también había preservativos usados y una foto Polaroid de unos genitales de un hombre. Una de estas notas decía lo siguiente: hola cariño, he estado mirándote y soy la misma persona que secuestró, violó y mató a April Tinsley. Tú eres mi siguiente víctima. Si no reportas esto a la policía y no veo esto en el periódico mañana o en las noticias locales, voy a explotar tu casa. Entonces la policía cogió estos preservativos usados y los mandó a analizar. Cogieron el ADN y lo compararon con los encontrados, con el ADN encontrado en el cuerpo de April. Y coincidían. Por lo que la policía, con ello, pudo dar la siguiente información. Se trata de un hombre blanco, circuncidado y que en el 2004 tendría entre 40 y 50 años. Y que probablemente vivía o trabajaba en la parte noroeste de Fort Wayne. Su situación económica podría ser entre media-baja, podría haber frecuentado sitios donde los niños pequeños pueden ir y que posiblemente habría comprado o alquilado una cámara Polaroid. Este hombre tendría mucho vello en las piernas, recordad la foto, y que en 2004 podría haber comprado o alquilado una camioneta verde con las ventanas tintadas de oscuro. Este último dato lo sabían porque había varios testigos de los vecindarios de las niñas donde dejó las cartas en las bicicletas que habían visto o coincidían en haber visto una camioneta verde con las ventanas tintadas de color oscuro. Pero una vez llegados a este punto, la policía ya no supo por dónde tirar y la investigación pues volvió a quedarse fría. No fue hasta 2015 cuando una empresa llamada Paramount Labs publicó un retrato robotizado del sospechoso. Todo ello a partir de la información genética del ADN de los preservativos. Por lo que la policía mejoró el retrato robot y lo publicó en 2016. Gracias a la contribución de este laboratorio, 2 meses después de haber encontrado el ADN, la genealogista Cissy Moore redujo la lista de sospechosos del asesinato de April. Y la redujo a 3 hermanos que vivían en Indiana. Uno de ellos murió en el año 2004, pero todavía quedaban 2 hermanos vivos. Y para dar con el ADN de estos 2 hombres, debían recurrir a coger cosas de la basura de sus casas. Uno de los 2 hermanos coincidía perfectamente con las características y las descripciones, y este era John Miller, que contaba con 59 años para el momento en el que vieron que podría ser un posible sospechoso. Él vivía bastante cerca de donde se dejaron las cartas en estas bicicletas y de donde habían secuestrado a April y asesinado a esta niña. El otro hermano vivía pues mucho más lejos. Los policías quisieron, antes de hacer nada, pues hablar con los vecinos, hablar con la gente que podría conocer a este hombre. Los vecinos pues le dijeron a la policía que este hombre pues prácticamente nunca saludaba, era bastante ¿cómo decirlo? Bastante maleducado, siempre tenía malas palabras para la gente, estaba siempre muy malhumorado y que se la pasaba viendo a los niños jugar y gritando a todo el mundo. El 6 de julio de 2018 encontraron en su basura preservativos usados. Que esto, a ver, no quiere decir nada, pero no sé. Esto de buscar a la basura pues se puede hacer porque tú cuando tiras algo a la basura eres consciente de que lo has tirado y pues se sobreentiende de que tú ya te quieres deshacer de esa cosa, ¿no? Por eso es basura.
A los 3 días de haber mandado los preservativos encontrados en la basura de John Miller, pues tuvieron unos resultados de ADN. Y resulta que el ADN encontrado en estos preservativos era el mismo que el encontrado en el cuerpo de April. Básicamente daba el 100% de coincidencia ambos ADNs. A todo esto, este hombre, en el momento en el que le hizo eso a April, tenía 29 años. Ella 8. Fue el 15 de julio de 2018 que los policías fueron a, hablar con John. Y le dijeron que sí, quería acompañarlos de forma voluntaria, porque si no, lo iban a llevar de todas formas, a la comisaría porque le iban a hacer unas cuantas preguntas. Y accedió de buena gana. Ellos le hicieron la siguiente pregunta. ¿Sabes por qué estás aquí? Y él simplemente dijo: April Tinsley. La policía entonces le preguntó a este hombre que por qué le había hecho eso a April. Y él al principio no quería hablar, pero luego, con la insistencia de la policía, empezó a hablar. Él dijo que el 1 de abril de 1988 estaba conduciendo por las calles de Fort Wayne con la intención de secuestrar a una niña. Claro, tú te levantas por la mañana y dices, bueno, voy a desayunar y luego voy a secuestrar a una niña. Él vio una niña y predijo básicamente el camino que ella tomaría para poder aparcar en ese sitio y poder raptarla, pero fácil, vamos. Cuando pasó esta niña por el sitio donde él había predicho que iba a pasar, pues que la cogió rápidamente y la metió en la camioneta. Pero vamos, que fue como, oye, niña, súbete a la camioneta. Y ella, vale, voy a meterme. Hecho, pues no era lo que el testigo había dicho que había pasado. Había pasado que él había escuchado un grito de una niña y cuando pues vio a este hombre la arrastraba para que se metiera a la fuerza en su camioneta. Dice que posteriormente llegó a su casa y que estuvo aproximadamente 10 minutos estrangulándola. Al día siguiente, el sábado 2 de abril, dijo que metió el cuerpo de la niña en la camioneta y se deshizo de ella en la zanja. Pero como he dicho, ellos se dieron cuenta de que tendría que haber estado viva durante tanto tiempo y esto de que prácticamente la mató y luego la echó en la zanja, pues como que no coincidía con los datos que ellos tenían. Y no contento con ello, él dijo, bueno, pues el día siguiente hago lo mismo, porque como no ha pasado nada, pues hago lo mismo. De verdad, yo es que... en fin. Pero lamentablemente para él no encontró ninguna niña, menos mal, y no pudo volver a matar a otra niña. Dice incluso que durante años intentó hacer lo mismo, pero no tuvo éxito. Menos mal, también te digo, La policía de todas formas no le cree ni la mitad, básicamente, y piensan que puede haberle hecho algo a otras niñas. Pero cuando quisieron ver si las pruebas de ADN recogidas en otros casos de otras niñas coincidía con el ADN de John, pues no coincidía y bueno, no pudieron hacer nada por ese lado. Como él confesó, pues no tuvo ningún tipo de juicio y fue llevado a la cárcel del condado de Allen en Fort Wayne bajo los cargos de asesinato y abuso infantil. Fue condenado a 80 años de prisión sin posibilidad ni de apelar ni de libertad condicional. La madre de April, Janet, al ver que se cogió al asesino de su hija, dijo lo siguiente: esta condena no es suficiente para este hombre, que mantuvo un acto sexual con mi hija de 8 años y que luego la estranguló. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy ha sido un vídeo bastante duro, a mi parecer, porque me ha costado hacer este guión, la verdad. Espero que os haya entretenido el vídeo y si os ha gustado, hacérmelo saber dándole me gusta y compartiendo este vídeo con todo el mundo. En los comentarios ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión, que me encanta leer vuestra opinión, la verdad. Y también podéis dejar algunas sugerencias de vídeos que queráis que trate en el canal. Suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordad que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales por si queréis seguirme pues por ahí. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.